Perfecto, bueno, voy a compartirles por aquí mi pantalla y permítame la ponemos por aquí en pantalla completa. ¿Cómo organizar el pago de impuestos de tus inversiones inmobiliarias en familia? Y fíjense que hago énfasis en esa última palabrita que aparece acá, en familia. Porque puede que usted al inicio como inversionista lo haga a título individual. Es más, si de pronto el caminar como inversionista lo inició incluso antes de casarse, o cuando estaba en noviazgo, ¿cierto? Y luego vino el matrimonio, entonces de repente se unieron las inversiones suyas y las de ella o las de la pareja, pero de repente va pasando los años y vienen los hijos, y los hijos pues empiezan chiquitos pero van creciendo, y esos chiquitos se convierten en algún momento en gorilas de 18 años que ya pueden tomar decisiones, y pasan más los años y en algún momento, así como de pronto yo estoy en mis 33 años, de hecho cumplo años la otra semana, pues en algún momento nuestros hijos van a estar de esta edad y uno va a estar en sus 70s, y en algún momento ya no estará este cuerpecito y ese cuerpecito suyo que usted me ve, y estarán sus hijos seguramente al liderazgo de ese patrimonio que se fue conformando, y así sucesivamente. Miren, esto yo lo he visto muy de cerca en mi familia. Mi bisabuelo tomó su primera decisión de inversión inmobiliaria en el año 1925. Quiere decir 99 años atrás al momento de estar grabando este video. Y mi bisabuelo, Romualdo Lovera, compró unos terrenos en el barrio El Polo en Bogotá. Para los que conocen Bogotá, es cerca a Los Héroes, o si no conoce Bogotá, o más o menos, pues es como cerca, relativamente cerca a lo que hoy en día se conoce como la zona T y demás, a 5 o 7 minutos en carro de ahí. Y esos terrenos que en su momento mi bisabuelo compró lejos por allá afuera de Bogotá y lejísimos, y mi bisabuela le decía que cómo ha sido de pendejo de haber comprado por allá unas cosas lejísimos. Hoy en día esos terrenos se convirtieron en bodegas y en locales, e incluso en proyectos de usos mixtos, que hoy en día mi abuelo tiene bajo su liderazgo, y mi abuelito ya tiene 82, 83 años, y bueno, Dios permita que nos acompañe con muchos más años de vida, pero ya han tenido esas conversaciones con sus hijos, es decir, mi papá y mis tíos, de cómo va a seguir esa herencia. Y seguramente en algún momento pasará una parte a mí, y así sucesivamente seguirán perdurando los activos. Entonces, esto se lo comparto para que usted tenga noción de que el tema que vamos a hablar a continuación no es solo cuánto tengo que pagar de predial por este apartamentico este año, sino de esa planeación tributaria, no solo en el hoy, sino en el año y en los años venideros. Entonces, el mensaje al final que le quiero dejar en este espacio es que la planeación tributaria es el resultado de las acciones semanales y casi que diarias que yo voy tomando en mis decisiones como inversionista. Y aquí quiero contarles, ponme pantalla completa porfa acá, y es una historia que es la historia de la DIAN. ¿Cómo así la historia de la DIAN? Resulta que en el año 2015, 2016 y 2017, Juan Camilo se fue a viajar por el mundo, y estuve de mochilero varios años, recorrí como 35 países. Y bueno, cuando regresé de todo ese periplo, llegué yo al país, y a los 8 días, fue muy rápido, yo aterricé al país, y a la semana recibo una llamada de la DIAN. Me llama una persona, un funcionario, y me dice: Juan Camilo Lovera, sí señor, con él habla. Mira, lo que pasa es que acá tenemos una deuda que nos reporta de X obligaciones tributarias de su empresa SAS. Esa empresa yo la había cerrado hacía 3 años, o la había cerrado entre comillas, porque yo pensé que la había cerrado. Pues resulta que habían quedado obligaciones pendientes, y pues literalmente la DIAN me estaba haciendo cacería, y pues tuve que presentarme en la DIAN, entender cuál había sido el monto, y pues no solo asumir la obligación, sino entrar en un plan de pagos con la DIAN. Y bueno, no eran en su momento como 30 millones de pesos, pero en ese momento para mí era demasiado dinero, además que no tenía en ese momento ingresos, ya me había gastado toda la plata en viajes, y había llegado como literalmente dispuesto a renacer, llamémoslo de alguna manera, en el país.
Y pues ahí fue una lección importante en temas de impuestos. Y esa lección importante va a ir alineada a lo que les a lo que les voy a compartir. Hay 3 problemas que yo he identificado que quiero que seamos conscientes, y me gustaría que usted, si se siente identificado con alguno de estos, le dé like a este video, ponga un sí ahí en los comentarios. El primero es que nos dan pavor los impuestos. Eso es lo primero que yo he encontrado, como que hablar de impuestos nos da miedo. Ayúdame cambiando, porfa, entre la diapositiva y demás. Entonces, nos dan pavor los impuestos, no sabemos pagar impuestos, no nos enseñan a pagar impuestos, y cuando oímos palabras como la DIAN, palabras como el SAT, palabras como el IRS, nos da pánico, porque no nos educaron en este sentido. Lo segundo es que pensamos que es una responsabilidad del contador, y este es un gran error. Me ha costado muchas lágrimas, mucho dinero y mucho estrés financiero el aprender este concepto, y hoy espero podérselo transmitir para que usted no tenga que aprenderlo necesariamente de la manera más dura, o si ya le han pasado situaciones, pues qué bueno que corrijamos rápidamente y aprendamos. Y es que la responsabilidad de los impuestos no es del contador, es suya, punto. O sea, no tiene nombre. El contador es un profesional que usted contrata para que le ayude a llevar su contabilidad, a liquidar los impuestos, etcétera, pero al final el pedo es suyo. O sea, al final, cuando usted no pagó los impuestos o cuando usted no cumplió con las obligaciones, al que le van a caer es a usted, no le van a caer al contador. Esa es la realidad. Y lastimosamente, esa ignorancia tributaria, llamémoslo de alguna manera, ese desconocimiento tributario, hace que ni siquiera sepamos comunicarnos con el contador. Y entonces muchas veces yo me encuentro muchos, llamémoslo, testimonios de, es que ese contador tal cosa, cuando usted ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, usted ni siquiera sabe cuáles son las obligaciones, usted ni siquiera sabe qué es un impuesto de la renta, de cómo se calcula. Entonces, necesito generarle esta terapia de choque porque requiero que usted se capacite en impuestos. Porque cuando usted sabe, yo no le estoy diciendo que usted sea el que tenga que aprender todo y cómo liquidar. No, efectivamente el contador le ayuda en eso, ¿sí? En la parte de liquidar, presentar, etcétera. Pero usted es el que debe ser autónomo y consciente y saber cuáles son sus obligaciones tributarias con su país o con los países en donde tenga inversiones y demás. Entonces, este segundo problema quiero que lo tenga ahí. Y el tercero que vemos aquí en pantalla es que solo le prestamos atención a los impuestos cuando hay que pagarlos. Y por lo general es una vez al año, ¿cierto? Entonces, cuando es el predial, pucha, llegó el momento de pagar el predial. ¿Cómo así que le subieron al predial? ¿Sí? O cuando llega el momento de pagar la renta, oiga, señor contador, es que ya casi se me va a vencer. Y entonces el contador nos manda un listado de cosas que tenemos que enviarle y batallamos entregándole eso. Y al final sale allá un número y casi siempre se termina liquidando y presentando casi que 15 minutos antes de que sea el tiempo máximo de pagar. Y pagué mis impuestos y ya. Y en un año vuelvo a entenderme de este tema. Error. Usted no, esa actitud y esos hábitos tributarios no lo van a llevar a construir ese éxito que seguramente usted quiere como inversionista. Entonces, pues ya que entendimos los problemas, pues entendamos cuáles son las soluciones. Lo primero, y hago énfasis en esto, es la responsabilidad no es del contador, es suya. Eso quiero que se lo tatúe y que lo tenga muy presente. Y hay diferentes tipos de impuestos, ¿cierto? Y el tema de impuestos es un tema tan amplio que casi que podría volverse una sección semanal aquí dentro de nuestro programa en vivo y podríamos hablar sin fin, nunca terminaremos de hablar de los impuestos, porque siempre están saliendo reformas, porque surgen nuevas estrategias, porque el gobierno constantemente está incentivando nuevas cosas. Entonces, cuando incentiva ciertas cosas debemos entender cómo puedo yo acoplarme a esas cosas. Por ejemplo, en este momento, en esta década, estamos en la década de incentivar todo lo que es sostenibilidad. Entonces, si usted invierte en proyectos que tengan certificación EDGE o algo por el estilo, el gobierno incentiva ese tipo de cosas. Si usted como desarrollador inmobiliario desarrolla proyectos de energías sostenibles, va a encontrar incentivos tributarios en ese sentido.
pero seguramente en la siguiente década ya el tema de sostenibilidad habrá pasado de moda y ahora serán otros temas, no sé. Entonces, a lo que voy es que este es un tema de constante actualización y de constante vigilancia. Pero voy a entonces centrar la conversación en un impuesto que aplica casi que en todos los países y que de una u otra manera, aunque salen regulaciones y demás que digamos que varían las sublíneas de este impuesto, el impuesto existe desde hace décadas. Yo recuerdo desde que empecé a trabajar y empecé a trabajar bien jovencito porque mi mamá me empujó a trabajar y a producir desde chiquito, que veía cómo ella pagaba su declaración de renta. Incluso comparto aquí, ella, desde apenas yo cumplí 18 años, me pasó un inmueble a mi nombre y otro en nombre de mi hermana, y en momentos vendimos unos, y había unas cosas que estaban a nombre de mi hermana y mía, y después ya no, y lo vendían y lo cambié. Y yo nunca entendí esa cosa, porque mi mamá, gracias a Dios, me enseñó desde el ejemplo y desde el hacer, pero su don pedagógico no es precisamente su talento. Entonces a mí me tocó aprender viendo y con tiestazos y pagándole a mentores y demás. Y el impuesto de la renta es un impuesto que me gustaría saber si usted declara renta. Póngame un sí en el chat si usted declara renta. Partamos de esa pregunta. ¿Usted declara renta actualmente? Actualmente usted al año presenta su declaración de renta. Póngame un sí en el chat si usted lo hace, ¿sí? Y es realmente casi que cualquier persona medianamente productiva económicamente tiene que declarar renta. O sea, no es como que la declaración de renta es un impuesto pues para los archimillonarios, ¿no? La declaración de renta es un impuesto para los adultos, ¿sí? Si usted tiene más de 18 años, si usted es medianamente productivo económicamente y usted empieza a tener sus cositas, usted rápidamente tiene que empezar a declarar renta. Entonces, la declaración de renta, en resumen, si yo tuviera que enseñárselo, digamos, en una sola frase, en un tweet, ¿cierto? Se paga sobre la utilidad generada al año. Se paga sobre la utilidad generada al año. No es el único concepto, pero vuelvo y digo, si tuviera que resumirlo en su mínima expresión, es de lo que usted produjo en el año, de los ingresos menos lo que usted pudo deducir, eso al final le queda una utilidad, ¿cierto? Lo que digamos que usted se ganó en el año. De eso que usted se ganó en el año, el gobierno le va a cobrar una tajada. Punto. Ay, que no me gusta. Nadie le preguntó si le gusta o no le gusta, pero se llaman impuestos. Sí, es algo impuesto, es algo, no es voluntario. ¿Sí? Si no, se llamarían donaciones voluntarias al gobierno. No, se llaman impuestos y vienen desde antes de Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuál era el recaudador de impuestos? Mateo. El apóstol Mateo era recaudador de impuestos, ¿cierto? Entonces, fíjense que no estamos hablando de algo para nada nuevo. Entonces, resulta que si yo ya entiendo que al año voy a tener que compartirle una tajada al gobierno de lo que yo produzco como inversionista, pero aquí se mezcla no solo como inversionista, sino es como inversionista, como profesional, como empresario, como comerciante, o sea, todas las gorras que yo pueda tener de actividades económicas al final se traduce en una utilidad, y esa utilidad, dependiendo de ciertos rangos, el gobierno me cobra un impuesto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que no sea una única conversación una vez al año con el contador y donde yo tenga que pagar un número que ni supe de dónde salió y donde no hay ni una estrategia, ni un entendimiento, ni una planificación, ni nada? ¿Cómo puedo reversar eso y empezar a hacerlo de manera ordenada? Eso es lo que quiero hoy enseñarles y empezar a darles pues herramientas sólidas. Y para esto quiero que veamos aquí este mensaje, y es concepción y creación de Family Office para proteger, administrar y multiplicar el capital. ¿Qué es esto de un Family Office? Porque no se está viendo la cámara. Entonces, un Family Office, ¿de dónde viene el concepto de Family Office? Primero, la traducción de Family Office sería oficina familiar, ¿cierto? Family Office, la traducción literal es oficina familiar. Y las oficinas familiares o los Family Office nacen eso nació por allá en Inglaterra en los momentos de guerra, cuando los generales y demás se iban a la guerra y dejaban, como era muy probable que no volvieran a casa, entonces se iba todo el ejército
a batallar, ¿cierto? Pero antes de batallar, vamos a suponer que yo me iba de guerra. Entonces yo le decía a un compadre o a alguien que se quedaba en el pueblo, le decía, venga, mijo, si yo no vuelvo, recuerde que yo tengo una casa, tengo una finca y tengo aquí mi esposa y mis 3 chinos. Le voy a pedir un favor, si yo no vuelvo, necesito que usted administre eso. Necesito que usted me asegure que yo me puedo morir en paz para que mi familia esté tranquila. ¿Sí? De allá vienen los family office. Eso ha ido evolucionando con los años y aunque si usted lo googlea y usted busca, digamos, qué es un family office y prácticas para los family office, sobre todo si busca literatura en inglés, por ejemplo, digamos que estos son conceptos que por lo general solo organizan las familias verdaderamente ricas, que tienen patrimonios grandotes y que hacen esto de manera profesional. Sin embargo, como hemos entendido estos conceptos, lo que hemos traído nosotros es estos principios a poderlos aplicar en cualquier familia clase media en adelante, ¿sí? Y digo clase media en adelante porque la clase baja tiene otros problemas, tiene otras necesidades de supervivencia. La clase media y sobre todo la clase media alta y alta, pues ya no, de pronto son más de cómo sigo ascendiendo en mi carrera profesional y cómo sigo mejorando mi calidad de vida, y entonces eso me mete a mí en una carrera diferente, ¿no? Que es la carrera de seguirme capacitando y seguir mejorando mis ingresos, pero si genero más ingresos y entonces me empiezo a educar financieramente, entonces empiezo a invertir y si empiezo a invertir, empiezo a acumular patrimonio que está pensado para generarme mejor calidad de vida, pero que a su vez me genera obligaciones tributarias, ¿cierto? Y esa es la parte que quiero que usted sea muy consciente. No para que le huya, sino para que se anticipe y nos podamos organizar en este sentido. Y si hoy yo tuviera que darle un plan de acción muy sencillo, se lo organicé en esta diapositiva. Y son estos 4 puntos que vemos aquí en pantalla. El primer punto es el registro de gastos diarios. Voy a numerarlos rápidamente del 1 al 4 y me voy a detener un poquito en cada uno. Cada uno de estos temas nos da para un contenido a profundidad, ¿sí? Pero quiero que se lleve los 4 puntos. Entonces, el primer punto es, y voy de menos a más, empieza todo por sus hábitos diarios. Y esto es el registro diario de gastos. Ahorita me devuelvo un poquito a esto. Luego evolucionamos a sus hábitos semanales. Y este es la RFS, la reunión financiera semanal. Ahorita hablo un poquito más de ello. Luego hablaremos de sus hábitos mensuales. Y aquí hablaremos del IFM, la necesidad de usted generar informes financieros mensuales. Y finalmente sus hábitos anuales, que aquí nos vamos al CAOP, Comité Anual de Optimización del Portafolio. Entonces, voy brevemente en cada uno y quiero darle pildoritas de cada uno porque en verdad que cada uno de estos temas nos da para una clase a profundidad. Primero, registro de gastos diarios. Si yo quiero controlar mis impuestos o yo quiero hacer una planeación tributaria del año y de mi vida, pero yo no tengo ni idea en qué me estoy gastando la plata del hoy, mire, yo le podría hacer una pregunta precisa. ¿Usted sabe hoy con centavos cuánto se ha gastado? ¿Hoy? Póngame si uno en el chat. Si hoy usted podría mostrarme de alguna manera rápida. Yo se lo puedo mostrar tan rápido como lo que me demore abriendo una aplicación, ¿sí? Y por ejemplo le puedo decir que hoy nos hemos gastado 15.300 pesos en un taxi que tomamos esta mañana, 13.500 pesos en unas aguas que compré esta mañana, 100.828 pesos en el almuerzo de esta tarde. Y ya no me he gastado absolutamente nada más. ¿Sí? Eso es lo que yo hoy me he gastado. Ese hábito lo sé porque tengo un hábito de registrar a diario mis gastos. Entonces, ese es el primer hábito que yo les recomiendo entrar. Luego volvemos aquí a la diapositiva y vemos el segundo hábito o el segundo plan de acción. Y es ese hábito semanal. La reunión financiera semanal es una cita que usted debería tener en familia. Para los que tienen pareja, sí o sí con su pareja. Para los que tienen hijos, yo aún no tenemos hijos con Aleja, pero aquí abiertamente declaramos que seremos padres y que Dios nos bendecirá con muchos hijos si es así. No, yo sé que es la voluntad de Dios, porque Dios tiene la voluntad de que nos reproduzcamos. Así que cuando hayan los chiquitines,
Y esto será algo en lo que yo profundizaré, mi goce de la enseñanza. Cuando lleguen los hijos seguramente lo empezaré a aplicar mucho más. Pero por ejemplo tengo un ejemplo muy cercano con la formación de mi sobrino. Mi sobrino tiene hoy 9 años. Y yo pienso que yo empezaré a involucrar a estas reuniones semanales, a las semanales. Yo pienso que los hijos desde los 12 años ya deberían estar en esa reunión financiera semanal, o sea, si no es antes, ¿sí? Y la reunión financiera semanal no es nada más que una citica de 1 hora a la semana. Establezcala primero con su pareja, a qué horas nos vamos a ver. Juan Camilo, si soy soltero, soltera, bueno, hágalo usted solo, o con una hermana, puede hacerlo, con sus papás, en fin. Entonces, en esa reunión a la semana, ¿qué se revisa? Fundamentalmente se revisan los ingresos que vamos a recibir en las próximas semanas, la proyección de ingresos, los gastos que tenemos esta semana proyectados y las próximas semanas, y ya, digamos que por ahora llévese ese concepto, ¿sí? Es una reunión a la semana, donde yo me reúno y decimos, oiga, ¿qué ingresos tenemos para las próximas semanas? Y qué gastos tengamos esta semana y las próximas semanas. Eso es, en su mínima expresión, la reunión financiera semanal. Luego, esto nos llevará, y aquí es donde ya va a entrar mucho más evidentemente el tema de la planeación tributaria, y es el IFM. El IFM es el informe financiero mensual. En el IFM, la reunión del IFM ocurre una vez al mes y debería estar presente el núcleo familiar y por lo menos el contador. En mi caso, ¿cómo lo hacemos? Está el núcleo familiar y se reúne el contador, la financiera, la tesorera y el abogado. Entonces, es este equipo de 4 personas que hoy conforman nuestro Family Office interno y la familia. Nos reunimos todos presencialmente. Les cuento cómo me gusta hacerlo a mí, pero pues usted le puede dar su toque. Yo reúno a mi equipo una vez al mes. De hecho, tengo condicionado el contrato con el contador de que para pagarle la factura del mes debemos haber tenido el IFM. Entonces, eso hace que el contador entre, digamos, se alineen los intereses, ¿cierto? Porque el contador pues, va a querer cobrar su factura al mes, y para yo pagarle la factura del mes necesito que nos reunamos una vez al mes, ¿sí? En ese IFM, resumidamente lo que se ve es los estados financieros, ¿sí? Digamos que esto nos da para otra clase, pero yo ahí reviso, si ahí se acabara el año, cuánto estoy generando de utilidad y por ende cuánto estaría proyectando pagar de renta a ese corte del año. Entonces, fíjense que la declaración de renta no es una sorpresa que yo me entero al final del año, además cuando yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Porque si yo voy a mirar la renta, normalmente la declaración de renta, por ejemplo, la declaración de renta de las personas, de las empresas, nosotros pagamos ahorita creo que fue en mayo el primer pago y en julio el segundo pago. Quiere decir que en mayo pagamos. Si yo hubiera hecho lo que hace la gran mayoría de gente, que es solo una vez al año, llamar al contador y decirle, si yo tenía que pagar en mayo, entonces seguramente yo lo hubiera llamado en abril. ¿Quiere, señor contador, es que me toca pagar? Ah, sí. ¿Sabe qué puede hacer el contador en ese momento? Nada. Nada. Porque este año, que es 2024, y si está viendo esto en el futuro, simplemente lleve esto al futuro. Yo pagué ahorita la declaración de renta del año pasado. O sea, de lo ocurrido el año pasado. Yo en abril de este año ya no puedo hacer nada del año pasado. Entonces, no, tengo 0 rango de acción de planeación tributaria. ¿Sí? Ya ahí no hay planeación tributaria, hay reacción tributaria. Para tener la planeación tributaria yo tengo es que este año estar trabajando en cómo estoy organizando mis finanzas, si me está dando una utilidad muy grande, que Dios bendiga que sea así para usted y que tenga esos problemas. Nosotros hemos tenido esos problemas, no siempre, pero hay ciclos de ciclos, hay momentos donde uno tiene exceso de liquidez y gran utilidad, entonces tiene que jugar a cómo reduzco esta utilidad para pues, que no me dé una utilidad muy grande, cómo la invierto, etcétera, pero digamos que no, buscando reducir correctamente y estratégicamente el impuesto a pagar al final. Pero también hay otros momentos donde estoy dando pérdida y donde tengo problemas financieros, ahí con más veras tengo que estar enterado. Entonces, digamos que para no enredarle tanto la cabeza hoy, lo que quiero es que usted sepa que usted debería tener una reunión al mes con su equipo para ir
viendo cómo va esa proyección de sus finanzas y cómo está quedando la foto posiblemente para el final del año, que es al final donde el gobierno toma la foto final a 31 de diciembre y basado en esa foto final es que usted tiene que pagar sus impuestos el siguiente año. Y finalmente el último de los hábitos es el número 4, que es el CAOP, Comité Anual de Optimización del Portafolio. Este es un hábito que ocurre una vez al año. Idealmente yo lo sugiero hacer en el mes de enero y es donde yo me siento a planear qué movimientos proyecto hacer ese siguiente año con mi portafolio. ¿Sí? De repente vengo pagando X proyectos sobre planos o me van a entregar un proyecto o tengo este activo y quiero venderlo o vamos a hacer esta obra. En fin, es ese momento donde yo me reúno en familia a planear los movimientos de mi portafolio al año. Entonces, si se fija, la planeación tributaria no es nada más que el resultado de mis acciones diarias, el resultado de mis acciones semanales, el resultado de mis acciones mensuales y el resultado de mis acciones anuales. Y quiero cerrar con una breve anécdota que me dijo un amigo en alguna ocasión. Para ese momento yo tenía 26 años. Digamos que en comparación a mis años anteriores me estaba empezando a ir bastante mejor que mis años anteriores y por ende empezó a interesarme más este tema de impuestos porque ya tenía que pagar más impuestos. Cuando uno está jodido, no tiene plata, y está en modo supervivencia, uno no está pensando en pagar impuestos, ¿cierto? Uno está pensando, pucha, ¿cómo pago lo del bus? ¿Cómo pago lo del almuerzo? Cuando usted le empieza a ir bien, y entonces empieza a tener que saber administrar, entonces mágicamente le interesan los impuestos. No es porque le interesen los impuestos, porque le interesan no pagar impuestos, ¿cierto? Pero para buscar cómo pagar la menor cantidad de impuestos tiene que capacitarse. Y esta persona me dijo, porque yo recuerdo que tenía que pagar la renta por esos días, y cero planeación, cero nada de esto que le estoy enseñando. Y yo estaba molesto porque tenía que pagar, no me acuerdo cuánto era, pero era harto para lo que en ese momento era, ¿sí? Yo no, tengo que pagar no sé qué, él era un amigo en ese momento, no sé, 50 veces más exitoso económicamente que yo, además muy mayor, yo tenía en ese momento 26 años, él tendría 50 años. Y me dijo esta siguiente frase que se la quiero regalar. Me dijo, Juan Camilo, si tú estás teniendo que pagar impuestos y más impuestos es porque también estás ganando más dinero. Entonces, no batalles con esto, porque yo no puedo por un lado estar haciendo declaraciones y soñando y emprendiendo, diciendo sí, quiero ser más exitoso y que me vaya mejor y tener más dinero. Y por el otro lado, cuando vienen las obligaciones, estar renegando y estar quejándome y estar asustado. No sería coherente. Si tú estás teniendo que pagar más impuestos es porque te está yendo mejor. Entonces, la sugerencia que te doy es que te capacites, que tomes el toro por los cachos y que empieces a apropiarte, a responsabilizarte de, pues precisamente, esta obligación que tienes en este momento. Así que, pues, espero que haya sido de valor este espacio de la prédica financiera de esta semana.